Adapta lo que es útil, rechaza lo que no sirve para nada y añade lo que es específicamente tuyo. Bruce Lee. Bienvenido a un nuevo video en el cual te voy a enseñar cómo ser un estudiante top a nivel mundial en matemáticas. Además de darte las claves, consejos y sugerencias para que estudies matemáticas, te lo voy a presentar con un ejemplo práctico de una clase típica de cálculo diferencial e integral. Si esta información es útil para ti, no olvides suscribirte, compártelo con un amigo, prepárate para estallar tus neuronas. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Una de las preguntas recurrentes que más me hacen en este proyecto es sobre hábitos de estudio, técnicas para memorizar. En este video te voy a revelar esas técnicas que yo utilizo tanto en mis clases como para aprender, para hacer los cursos que manejo en este canal. ¡Qué elegancia la de Francia! Cómo preparar tus apuntes para estudiar matemáticas, cómo empezar a memorizar lo que ya has escrito, porque si bien es cierto que la mecanización estoy completamente en contra de ella, es diferente a estar memorizando los conceptos. Por mucho que digas que te voy a enseñar la esencia de las matemáticas, que cómo pienso la matemática, que mecanizar es malo, yo no soy el que te va a estar evaluando. Tú te vas a presentar a un examen con un profesor que te va a hacer un examen prácticamente de memorización y vas a tener que estar mecanizando. No voy a poder ir en contra del sistema, como profesor lo entiendo. A mí en lo personal me exigen esa parte en los exámenes, estar evaluando constantemente, y aquí te voy a presentar las técnicas que utilizo para que mis estudiantes, y yo también lo apropio en este canal cuando desarrollo mis cursos, aprendas, puedas memorizar y lo importante, apruebes un examen. ¡Qué trucazo!, ¿no? Como matemático puro que soy, con una maestría y un doctorado en educación, te voy a transmitir esos conocimientos para que lo puedas aplicar, y además te lo voy a hacer con un ejemplo práctico para que veas cómo se utilizan estas herramientas tan impresionantes y te conviertas en un estudiante top, no solamente de tu salón de clases, sino a nivel mundial. Esta información la he recabado de las diferentes universidades top a nivel mundial, que es como presentan el material a los estudiantes y es como se va fomentando que ellos estudien para los parciales, para esos exámenes finales. Goddamn right. Aunado a esto, también tengo 12 años de experiencia enseñando, dando clases a nivel preuniversitario y universitario, así que la parte matemática, la parte educativa y la parte de la experiencia que tengo te la voy a compartir en este video para que de una vez por todas dejes de fracasar en matemáticas. Y si quieres dar el siguiente paso en matemáticas, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde tengo 16 cursos académicos completos y desde cero de asignaturas de matemáticas universitarias: álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, nivel Harvard, análisis real, probabilidad estadística, cálculo multivariado, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Cada curso con 40 videos, la bibliografía recomendada para que puedas practicar lo que te acabo de explicar. Es como si tomaras clases en una universidad y estuvieras en primera fila tomando clases conmigo. Pizarrón, explicaciones, demostraciones, ejercicios, teoremas, completamente académico. Hoy 1,650 personas respaldan la calidad de mis cursos y actualmente son miembros, así que únete y aprende junto con ellos. ¡Qué agradable sujeto! Para iniciar te voy a plantear una reflexión. Si tú estudias para un examen, te pregunto, ¿recuerdas lo que estudiaste después de que ya aplicaste el examen? Semestre con semestre a mis estudiantes les pregunto
si recuerdan los temas del ciclo anterior, y la gran mayoría dice que no se acuerda absolutamente de nada. Significa que realmente no aprendieron, solamente memorizaron a corto plazo para aplicar ese examen, y después de eso todo ese conocimiento se diluye, se pierde, y el problema es que muchas de las asignaturas van seriadas: cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, y necesita los conocimientos anteriores para poder aprobar la siguiente asignatura. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El gran problema que he notado es que los estudiantes, a la hora de que empiezan a trabajar en matemáticas, piensan que solamente deben de estar realizando ejercicios, 1000 ejercicios, 2000 ejercicios, una y otra vez de manera mecánica, y con eso es posible que quizá aprueben el examen con la mínima. El detalle es que solamente mecanizaron, no profundizaron en los conceptos, y después de esa prueba todo se les olvida y es conocimiento perdido. Si bien es importante hacer ejercicios, debemos complementarlo con las herramientas que te voy a presentar a continuación. La primera pieza fundamental de este método de estudio es que hagas buenos apuntes. Si los haces de manera adecuada, son oro puro. Esta información vale millones. Debes adoptar un propio estilo, hacer una plantilla, tener un formato ya establecido que a ti te funcione, con tu estilo, con tu manera propia de aprender, y de la cual, si te funciona, de ahí empiezas a trabajar todos de la misma manera. Para iniciar con todo esto, necesitamos empezar con una lluvia de ideas acerca del tema. Para hacerlo de manera práctica, te voy a hablar de un tema que es común en cualquier curso de cálculo, que es el de derivada. De nuevo, te pregunto, ¿cómo es que estudiaste el tema de derivadas cuando lo viste o cuando lo estás viendo ahora en el salón de clases? Si empezaste solamente a resolver ejercicios a lo loco, desde ahí ya tenemos un pequeño problema. ¿Dónde está tu Mesías ahora, Flanders? Lo primero que vas a hacer a la hora de construir esos apuntes es construir una serie de preguntas o ejercicios que es posible que vengan en el examen. Si estamos en cálculo en el tema de derivadas, una pregunta: ¿qué es la derivada? Otra pregunta: ¿cómo yo puedo derivar una función exponencial? ¿Cómo puedo derivar una función polinómica? ¿Cómo utilizo la regla de la cadena? En este punto estamos haciendo esa recolección de ideas. Es importante escribirlas, tomar nota de todo lo que es posible que venga en el examen. La pregunta recurrente que hacen los estudiantes un día antes del examen: profe, ¿qué va a venir en el examen? La respuesta más estúpida de cualquier profesor: todos los temas que hemos visto. Eso no responde nada. ¡Malditos débiles de cerebro! Como buen profesor, debes decirle a tus estudiantes los temas detallados que van a venir en el examen. Si no te dan la respuesta adecuada, la respuesta obligatoria es recorrer todos los apuntes que has tomado en ese lapso del semestre, y de ahí sacar los temas importantes que es posible que vengan el día de mañana en el examen. Ya que tienes todas esas preguntas, ahora lo que vas a hacer es darles una respuesta, y en esa respuesta va a ir de manera explícita la resolución de ejercicios, de problemas, de derivadas en este caso. Y como si fuera un ensayo, vas a tomar introducción, desarrollo y conclusiones. Aunque parece que nos estamos desviando de la asignatura de matemáticas, donde estúpidamente pensamos que solamente es resolver ejercicios, aquí estamos metiendo elementos de teorías sociales. Estoy prácticamente haciendo un ensayo filosófico de derivadas. Eso te va a dar ese plus para que seas un estudiante top a nivel mundial. Creo que todos son tontos, menos yo. Pero vamos por pasos. En esa introducción lo primero que vas a hacer es hacer notar de qué va la pregunta. Por ejemplo, derivadas. ¿De qué van las derivadas? La razón de cambio, que si en física, todo ese contexto te va a ayudar a estar preparado para el examen. ¿Por qué estudiar derivadas? ¿Para qué me sirven las matemáticas? Aquí lo vas a poner. ¿Para qué me sirven las derivadas? ¿Para qué me sirve estar estudiando derivadas? Dar ese contexto de qué van las derivadas. En este caso, yo por ejemplo pondría que en el mundo
siempre hay cambios. Yo estoy cambiando constantemente de aspecto, de ropa, estoy cambiando en mi economía, en el número de vistas en el canal, en mis ingresos, cambiando de velocidad. Donde veas un cambio, ahí podrás aplicar derivadas. Nos ayudan a entender esos cambios que hay a nuestro alrededor. Ya con eso estoy dando una introducción, un contexto de por qué estudiar derivadas. El siguiente paso, como es costumbre en matemáticas, es irnos por las definiciones. Así es como se maneja la matemática. Tenemos una serie de axiomas y de ellos voy a empezar a definir cosas, voy a empezar a dar teoremas, demostraciones, corolarios, lemas. Porque, por ejemplo, las reglas de derivación son teoremas que se demuestran con los axiomas de los números reales, con los axiomas de límites, con los teoremas de límites. Es importante conocer las definiciones. En este caso, la definición de derivada de una variable sería que es el límite cuando f de x más h menos f de x, todo esto sobre h, cuando h tiende a 0, es la pendiente de la recta tangente cuando tenemos una función y su gráfica. Y es aquí cuando en esas definiciones entran tablas de derivadas, tablas de integrales. Este formulario es un formulario que he estado regalando en las universidades que voy visitando y es un formulario completo donde viene la parte de derivadas, todo lo de integrales, integrales de funciones especiales. En las redes del canal lo puedes conseguir, o si algún día llego a visitar tu universidad, te lo puedo regalar con mucho gusto. En eso de las definiciones, yo te recomiendo que además de que tengas un formulario, hagas tu propio formulario con las herramientas que vas a utilizar para tu curso. Este es un formulario bastante extenso, pero quizá para tu curso utilices menos fórmulas porque a lo mejor no viste funciones especiales, no viste funciones hiperbólicas y cosas de ese estilo. Al hacer tú una transcripción, al preparar tú ese formulario, le estás dando el toque necesario, la personalidad a tus apuntes. Cosa bonita, cosa bien hecha. Ya que tenemos esa introducción, la parte de las definiciones, ahora sí ya podemos entrar a resolver ejercicios. Pero esos ejercicios, más que hacer 1000 integrales, 1000 derivadas, que si lo haces sin pensar no va a funcionar para nada. De hecho, por eso inicié con esa frase de Bruce Lee: hay que empezar a quitar cosas que no me sirvan y darle la esencia personal de cada quien. Cuando desarrollamos estos ejercicios, ir generando preguntas alrededor de ellos. Vamos con un ejemplo práctico para que entiendas de qué van esas preguntas. Un ejemplo típico, la derivada, hay que calcular la derivada de x cúbica más 3x cuadrada más 1. Al hacerlo de manera operativa, yendo a nuestro formulario, o si ya memorizaste las reglas para derivar potencias, esto me quedaría como 3x cuadrada más 6x y la derivada de una constante es 0. Esto se multiplica por la diferencial, que en este caso es la diferencial de x, sería 1. Ahora que ya hice este ejercicio, vamos a analizar lo que estoy haciendo. Primero, una pregunta importante. Siempre sirve, es decir, cuestionar lo que estamos haciendo. Siempre sirve la regla de la potencia para derivar x cuarta, x quinta, x sexta. Ahora, por ejemplo, ¿y si en vez de x tengo t? ¿Funciona? O sea, si tuviera t cúbica más 3t cuadrada más 1, ¿funciona? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo seno cuadrado de x? Lo puedo derivar igual, sería 2 seno de x. Entonces, sobre este ejercicio empiezo a hacer ese tipo de preguntas al respecto. Por ejemplo, la derivada de la constante. Derivar una constante, ¿por qué vale 0? Todo esto lo estoy sacando solamente de un pequeño ejercicio tan insignificante, quizás si tú ya sabes cálculo. Prácticamente, estas preguntas es como si nosotros fuéramos a explicar este tema. Debes ponerte en el papel de un docente. Aquí lo que estoy haciendo es preparar una
explicación. Esa es la clave para poder entender este tipo de ejercicios. Obviamente, después de que tenemos estas preguntas, hay que darles una respuesta. ¿Siempre sirve esta regla? La respuesta es que no. Si yo tengo una función elevada a una potencia, hay que utilizar la regla de la cadena. Si en vez de x tengo t, ¿me va a funcionar? La respuesta es que sí. La variable es muda, solamente que aquí sería la derivada respecto de t. Si tengo seno cuadrado de x, aquí tengo que usar lo que es la regla de la cadena. Le voy a dar respuesta a todas las preguntas que me surjan respecto a este ejercicio de derivada de potencias. Siempre que derivo una constante, ¿por qué me da 0? La respuesta es que como es la pendiente de la recta tangente y tengo una constante, es una línea en horizontal, su pendiente vale 0. Por esa razón, la derivada de una constante vale 0. Es como si yo fuera a explicar el tema y los alumnos me empiecen a preguntar. Recuerda que no hay preguntas tontas. Lo tonto es no preguntar al respecto cuando se tiene una duda. Ya que vas respondiendo todas estas preguntas, entonces lo que estás haciendo es demostrar que realmente has aprendido. Y aquí la parte importante es que expliques, ya sea en voz alta, te lo expliques a ti mismo o con algún compañero, como te voy a mencionar a continuación. Es importante representar las ideas de forma gráfica. Si escribimos mucho texto, es posible que nos perdamos, y aquí lo que yo recomiendo es el uso de mapas mentales. Te preguntarás, ¿los mapas mentales son para historia, para geografía, para otras asignaturas, pero es difícil aplicarlo en matemáticas? Esos mapas mentales nos van a servir para cualquier tema, para cualquier cosa en la vida, ya sean tus vacaciones, ir de compras, ahorrar, etc. Por ejemplo, en este caso pongo la idea central, que es la derivada. Al hacer este dibujo, yo sin necesidad de escribir mapa mental de derivadas, ya sé que trata de este tema. Por ejemplo, pongo una rama. Las ramas siempre tienen que ir curvas, tienen que ir de colores, y aquí por ejemplo escribo la palabra clave potencia. Y para derivar una potencia, aquí voy a ocupar, y aquí ocupo la otra notación de derivada con la comilla arriba. Entonces, si yo derivo esto, es n por x a la n-1 diferencial de x. Aquí la importancia también de los colores. Por ejemplo, una derivada, le pongo trigo para identificar que es trigonométrica. Todo esto tiene que ser a tu estilo. Si por ejemplo aquí pongo la derivada del seno, este sería coseno de x diferencial de x. Es importante anotar este diferencial porque es parte de la regla de la cadena. Por ejemplo, aquí ya escribo lo que es la regla de la cadena, y yo lo entiendo que la regla de la cadena son como ir por capas y tenemos que ir hacia adentro. Entonces aquí ponemos hacia adentro, que es la regla de la cadena. Haciendo analogía, sería seno cuadrado de x, si yo lo derivo, sería 2 por el seno de x por la derivada de lo de adentro, que es la derivada del seno, que es coseno de x diferencial de x. Nota cómo estoy haciendo un mapa mental de derivadas. Por ejemplo, acá puedo poner la derivada de un logaritmo. Tengo la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Puedo poner aquí arriba a la exponencial, donde la derivada de e a la x es e a la x diferencial de x. Aquí me faltó el diferencial, y así voy construyendo ese mapa mental. Es decir, que estoy concatenando toda la información que estoy recabando con estos ejercicios en este apunte, que es muy gráfico y podemos entender de manera más sencilla. ¿Ves cómo en matemáticas podemos también utilizar herramientas pedagógicas, herramientas de aprendizaje? No solamente se trata de estar resolviendo ejercicios y fracasar siempre en los exámenes, olvidar lo aprendido. Donde podemos hacer esos apuntes, los puedes conservar y en cualquier momento puedes regresar y retomar lo que ya habías practicado, lo que ya habías concatenado, la información que habías recabado a lo largo de esas horas de estudio con esos apuntes tan legendarios. Ahora hay que complementar esos apuntes. ¿Cómo vamos a memorizarlos, aprender de ellos y además estudiarlos? Ah, caray.
Eso sí me interesa, ¿eh? Lo que yo te recomiendo es parte de una corriente pedagógica que se llama constructivismo. Eso lo manejó Piaget, lo manejó Vygotsky, que en esencia lo que nos dice es que nosotros aprendemos en grupos. Aquí lo esencial es que hagas equipos de trabajo, hagas equipos con tus compañeros, amigos, hermanos, colegas, etc. La importancia es que esos apuntes los deben de compartir entre compañeros, porque recuerda que dos cabezas piensan mejor que una. Por ejemplo, tu amigo puede ver tus apuntes y te puede hacer una pregunta al respecto y te dice, ¿y si te hubiera XY en esa derivada, qué pasaría? Él está viendo desde otra perspectiva este tipo de ejercicios y aquí entramos en esa discusión, en esa investigación, y puede ver puntos que tú no has notado, puede ver errores que tú no has notado, y aquí es ese intercambio de información, intercambiar apuntes, estar explicando unos con otros, y así de manera colaborativa podemos ir avanzando en la parte intelectual. Y como profesor entiendo que a lo mejor les dejan una tarea de 100 ejercicios, en equipos uno hace 20, 20, 20, son 5 amigos, cada uno hace 20, esos 20 ejercicios se los explica a los demás y ya con eso se van fortaleciendo, y lo importante en este tipo de aprendizaje es que se ahorra tiempo y estamos colaborando entre diferentes pares que están a nuestro mismo nivel. Y al hacer esto, los diferentes puntos de vista van enriqueciendo nuestros apuntes y cada uno le va a dar el estilo, la forma y la utilidad. Y es importante, guarda esos apuntes. Eso te va a ayudar en algún momento de tu vida. Yo sigo conservando mis apuntes de la universidad. Cuando elaboro aquí los cursos en el canal, los elaboro completamente desde cero. Me voy a la bibliografía, me voy a los temarios de las mejores universidades en el mundo, y ya que hago esa compilación, los tengo guardados. Para mí son muy preciados y en el momento que me preguntan algo, recurro a ellos, busco el tema, veo de qué trata y contesto lo que me están diciendo. Es importante tener ese respaldo de información que, créeme que sí vale millones. No pienses que los mapas mentales son para niños. Los universitarios los podemos ocupar. Yo como doctor los sigo utilizando. Hago mis dibujos aunque me queden todos feos, pero lo importante es que tú los entiendas. Tú entiendas de qué va a ir cada cosa, y es fácil encontrar la información con esas ramas donde van las palabras claves, los dibujos que tienen razón de ser, ya que recuerda que una imagen vale más que 1000 palabras. Ya te enseñé cómo hacer los apuntes, cómo hacer los ejercicios, y ahora cómo vamos a memorizar y a estudiar esas herramientas visuales que hicimos anteriormente. Porque no vamos a cambiar el sistema y es importante memorizar para los exámenes de matemáticas. Aquí la clave va a ser qué método de estudio para memorizar mis apuntes voy a utilizar. El que yo recomiendo y el que utilizo es el de repetición espaciada. Aquí la idea de esto es dividir y vencer. Es mejor estudiar de manera espaciada y con ello puedes estudiar solamente 15 minutos al día y tener resultados impresionantes. Ese guerrero puede sobrepasar cualquier límite que parezca imposible. Es decir, que funciona mejor que estudiar 4 horas la noche antes del examen que 15 minutos durante un periodo anterior de manera diaria. Aquí se trata de optimizar cosas. De nuevo, regresando a esa frase de Bruce Lee, lo que decía es: quita todo lo que no te sirve, solamente practica y pule lo que te va a servir. No pierdas el tiempo. De nada te sirve estar 4 horas sentado perdiendo el tiempo, que mejor estudiar en lapsos de 15 minutos, donde esos 15 minutos son vitales y son significativos a la hora de estudiar para un examen, un proyecto, un examen final o un examen de grado. Y todo va optimizado junto con lo que te recomendé hace un momento. Esos mapas mentales están concatenando la información de manera práctica, sin estar escribiendo, haciendo resúmenes, copiando libros, descargando PDFs. Todo está sintetizado. Este mapa mental, si tú lo ves,
puedes estudiar en 15 minutos y con eso estás estudiando de manera significativa el tema de derivadas. Puedes ver tus preguntas de este ejercicio para derivar y lo puedes hacer de manera rápida. Si por ejemplo tienes tus 1000 ejercicios de derivadas, con los primeros 5 te vas a aburrir, te va a dar sueño y vas a estar perdiendo el tiempo. Aquí es importante hacerlo de manera significativa. A veces me preguntan cuántos ejercicios debo hacer para dominar el tema y yo les digo que con uno que hagan bien es más que suficiente. Choca mucho con lo que estás acostumbrado toda la vida académica que has llevado, donde te dejan una hoja completa de ejercicios, los entregas y yo te pregunto, ¿recuerdas de qué trataban? Yo te pregunto, ¿aprobaste el examen? Te pregunto, al siguiente semestre, ¿te acordaste de esos ejercicios? Y te apuesto que la respuesta es que no. Este estudio de manera espaciado, lo que hacemos es separar los temas importantes y estudiarlos en lapsos pequeños, pero de manera constante. Así podemos estudiar solamente 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, pero si lo hacemos de manera adecuada, va a funcionar más que desvelarte toda la noche para el examen, estudiar 10 horas antes del examen, porque te vas a bloquear con tanta información. Es como correr un maratón. Si empezamos a correr todo el maratón de golpe, nuestros músculos se van a atrofiar, vamos a tener hasta problemas de salud, pero si lo hacemos, por ejemplo, un día salte a correr 15 minutos, otro día 15 minutos, otro día 15 minutos, te apuesto que en 2-3 semanas ya vas a tener mejor condición que si agarras y corres todo un maratón un día antes. Espero que toda esta información sea útil para que te conviertas en un estudiante top a nivel mundial. Te recomiendo que investigue los métodos que aquí te presenté. Te dejaré en la descripción algunos videos de los cuales detallan algunos de los métodos que hablé aquí, pero lo importante es que yo lo aterricé en matemáticas. Es difícil encontrar material de matemáticas en internet que apliquen a matemáticas técnicas de estudio, porque por lo regular lo hacen a derecho, a medicina, a economía, pero casi nadie se mete en la parte matemática, que es donde creo que hace más falta. Si el video te ayudó, no olvides darle pulgar arriba, suscríbete para tener el mejor contenido de matemáticas en el mundo. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal. 16 cursos te están esperando para que te vuelvas un estudiante top, no solo de tu salón, sino en todo el mundo. De mi parte ha sido todo. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.